Esas imágenes, amigos, son de vergüenza. Si esto estuviera pasando en Rusia o en Corea del Norte, estuvieran difundiéndose por todos los noticieros. Pero miren, como ayer no solamente se trató de la administración de Donald Trump, sino peor aún, el cumpleaños de su majestad Donald Trump. Y le aguaron la fiesta de una manera increíble. Realmente lo que iba a ser para Donald Trump ayer una celebración en donde iba a intentar coronarse al pleno estilo de un dictador militar en el corazón de los Estados Unidos, en Washington. Pues fíjense nada más, esas imágenes son reales. Todas las que ustedes están viendo, fresquecitas. Acuérdense que nosotros tenemos convenio con Prensa Francesa Asociada, que tiene corresponsales por todo el mundo. Podemos nosotros tener la información, las imágenes reales de las protestas que están sucediendo o eventos en todo el mundo. Y esas imágenes son reales y terminó, como ustedes pueden ver, pues despertando protestas masivas en casi todo Estados Unidos. ¿Qué pasaba en Washington? Pues Trump intentaba coronarse con un desfile de más de 6,000 soldados, se llevó tanques de guerra, se llevó helicópteros. No les quise yo mostrar imágenes de esa celebración porque eso es lo que Trump quiere que veamos y lo que quiere ocultarnos pues son esas imágenes. Él quiere mandar el parapeto de un dictador que celebraba su cumpleaños con la excusa del 250 aniversario del ejército de los Estados Unidos, pero nosotros sabemos que en Estados Unidos nunca se ha celebrado algo así. Mientras eso se vendía en Washington, en todos los noticieros ayer estaban hablando de eso, pues resulta que fíjense nada más en esto, por supuesto algunas fuentes, porque no nada más les vamos a hablar por hablar, sino que siempre les mostramos cuáles son nuestras fuentes. Déjenme mostrarles aquí algunas de ellas que están circulando, porque ahí pueden ustedes ver, por cierto, es un fondo de pantalla que eh, hicimos aquí también, ilustrativo, porque prácticamente es la forma en la que Trump quisiera que lo vieran, ¿no? Como su majestad, incuestionable. Y ayer a su majestad le surgieron más de 2,000 ciudades en los Estados Unidos con millones de estadounidenses que salieron a protestar a las calles. Por cierto, fíjense qué cosa, ¿no? Vieron ustedes muchas imágenes de las protestas con bandera de los Estados Unidos. Bueno, pues resulta que ahora estas banderas no nada más las están portando los mexicanos, sino que también los propios estadounidenses están portando con orgullo la bandera de México como un símbolo de diversidad, de resistencia, de igualdad ante la ley, de no racismo y de protestas contra las deportaciones de Donald Trump, que además, pues no quieren un rey. Y lo que vimos ayer, amigos, en esta marcha, que fue masiva, repito, en más de 2,000 ciudades, no fue aislado, hay que decirlo, nunca se había visto algo así en la historia moderna de los Estados Unidos, ¿eh? Nunca. Fíjense, nada más en Nueva York, ayer se reportaron con números oficiales 75,000 estadounidenses que salieron a las calles. En Filadelfia se habla de que fueron más de 80,000. En Los Ángeles, 25,000. Solo por citarles algunos de estos números, ¿no? En San Luis, 1,000 personas marcharon, aun cuando había lluvias, estaba lloviendo y por eso fue una de las más bajas y aún así más de 1,000 gente salieron. San Antonio, Austin, Dallas, Nashville, Tampa, Florida, por supuesto, Tampa, Florida, Portland, Lexington, incluso lugares en donde pues se supone que son republicanos, como Salt Lake City, por ejemplo, que se supone que es un lugar súper republicano, pues la gente se volcó a las calles a protestar contra su majestad Donald Trump. Bueno, si sumamos todas estas estimaciones de lo que vimos ayer en los Estados Unidos, ya cifras de la propia ACLU, cifras del CEU o del 50-501, que es el 50-50-50-51, que es el movimiento este que está también respaldando estas protestas, pues ya hablan de que hubo más de 2,000 concentraciones coordinadas simultáneamente, más de 2,000 protestas contra Donald Trump en todo Estados Unidos. Bueno, ¿qué hacía Donald Trump? Blindando precisamente el Capitolio, intentando reprimir estas protestas, echándole al ejército de los Estados Unidos a sus propios ciudadanos estadounidenses, sitiando
ciudades enteras con Marines, y es sumamente lamentable que ayer que se celebraba, déjense ustedes el cumpleaños de Donald Trump, eso no era importante, sino el aniversario del ejército de los Estados Unidos, el presidente manchara la imagen del ejército de los Estados Unidos, que se supone que todos los militares de cada país juran proteger a su país, a su pueblo, no agarrarlos a palazos. Y ayer lo que vimos, amigos, pues fue usar al ejército para, a ver, no había incendios, no se trataba de saqueos, no había disturbios, fueron protestas pacíficas. Por eso es importante ver estas imágenes que están ustedes viendo ahí. Lo único que no tiene de pacífico, pues es cuando llega el ejército, la Guardia Nacional, a agredirlos, a reprimirlos para no dejarlos que se expresen. Y esa fue pues la respuesta del gobierno, por cierto. Pero en Texas, por ejemplo, el gobernador Greg Abbott, pues también, sobre todo en los estados republicanos o afines a Donald Trump, de vergüenza. Greg Abbott, el gobernador de Texas, sacó a más de 5,000 miembros de la Guardia Nacional y a 1,000 policías estatales. ¿Para qué? Pues él dijo que era para prevenir el desorden. No había informes de violencia real. Eran solo protestas y aún así, pues les echaron los caballos. En Dallas había confirmadas 8 protestas pacíficas y sin embargo, amigos, mandaron un operativo brutal de represión. Eso es una dictadura. Nada más se dieron cuenta cuando ya vieron los camiones militares. En parte de estas imágenes en donde ustedes vieron cómo salía humo de las granadas o bombas lacrimógenas, gases lacrimógenas que lanzaban y cómo los agarraban a palazos, pues eran imágenes de eso. En California también la Guardia Nacional desplegaron ayer a 4,000 soldados. De hecho, pues ahí pueden ustedes ver algunas de estas imágenes. Ahí se les voy a dejar un momentito para que ustedes las vean, porque realmente es increíble de ver y no creer. Lo que ahora ellos llaman protestas hostiles son eso. Para ellos eso es hostil. Eso es una amenaza para los Estados Unidos según Donald Trump. La amenaza para Donald Trump es que la gente se exprese, miren, pacíficamente, con pancartas. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? En Los Ángeles, por cierto, ahí las marchas se hicieron hasta con música. Ahí lo ven ustedes. El delito que están cometiendo es protestar en contra de su majestad Donald Trump. Y como al rey de los Estados Unidos no le gusta que lo critiquen, pues les echa el ejército y los reprime. En Nashville, por ejemplo, también arrestaron gente. En St. Louis también. ¿Por qué? Porque ahí estaban poniendo unas pancartas que decían no Nats, ya saben ustedes, el pintor austriaco, ¿no? Y estaban cantando eso, entonces pues vas para el bote. El mensaje que está enviando la administración de Donald Trump, amigos, pues es un mensaje de represión, de brutalidad. Y lo que está dejando claro es que cualquier interrupción que se viera ayer para aguarle su cumpleaños con su desfile, pues iba a tener esas consecuencias. Es más, de hecho, miren, ni siquiera es una insinuación. Luego sacan una conferencia en donde con un tono desafiante, donde se hacían estos operativos en Washington, D.C., estaba lleno de francotiradores en los techos. Lleno de francotiradores. Imagínense, era de miedo, ¿no? Parecía una guerra en los Estados Unidos. Y todo este aparato, amigos, además de intimidatorio, de represivo, el costo a los propios estadounidenses. Se habla que el chistecito de la fiestecita de cumpleaños de ayer de Trump costó entre 25 y 45 millones de dólares. Nada más, no en organizarlo, fíjense, nada más en reparar las calles, porque metieron tanques de guerra en calles que no están diseñadas para meter tanques de guerra. Solo en eso van a tener que pagar 16 millones de dólares en reparaciones por los tanquecitos de guerra que su majestad metió ayer para pues verlos ahí mientras partía su pastel de cumpleaños. Fuegos artificiales, que bueno, pues eso no es nada fuera de lo común, pero pues contrasta mucho, ¿no? Con lo que ahora vemos que es el culto a la personalidad, con esta estética de dictadura bananera, en donde pues por otro lado vemos a una red de ciudadanos que pues
Ahí lo ven ustedes protestando pacíficamente en cada rincón del país diciendo, ese no es mi presidente, aquí no tenemos reyes, tenemos democracia. Y eso, por supuesto, le molestó, le irritó demasiado a Trump y a sus aliados. Sobre todo a los gobernadores republicanos que ayer salieron a reprimir esas protestas. Y aún así, encima, lo que vimos en Florida, por ejemplo, con Ron DeSantis fue terrible, ¿eh? Ron DeSantis se fue al extremo de decir incluso que si alguien se atravesaba frente a un coche durante una manifestación, fíjense nada más lo que les voy a decir. El mismo Ron DeSantis dijo, si un manifestante se mete encima de tu carro, o sea, se pone enfrente de la calle y está bloqueando la calle, tú tienes el derecho de echarles el carro encima y matarlos, atropellarlos. Es increíble, amigos, ese nivel de absurdo, la invitación de lo que está diciendo un gobernador que hagan. Si en esas protestas hay niños, hay familias que están ahí protestando pacíficamente, llega un loco y les echa el carro encima. Imagínense nada más. Es sumamente peligroso ese discurso, ¿eh? Ayer, sobre todo, que mataron a un congresista opositor de Donald Trump, solamente pues porque no es del partido político de Donald Trump, porque evidentemente ese fue un crimen de odio, de eso vamos a hablar más tarde. Entonces, ya estamos viendo aquí, amigos, un país en donde se asesina a la disidencia, en donde se reprime la libre manifestación de ideas, en donde sus propios gobernadores republicanos les dicen, pues si te echan el carro, si te bloquean el carro encima, pues aviéntales el carro, aviéntales la lámina, ¿no? Como si el derecho a protestar fuera un delito. Hasta el mismo sheriff, Wayne Ivey, también del mismo estado, dijo que, pues, que si alguien le lanzaba algo a la policía, no sé, un tomate, lo que sea, que no es, por supuesto, aceptable, ninguna agresión a las fuerzas del orden, pero dijo, si alguien le avienta un palo, un tomate, lo que sea, entonces nosotros le vamos a notificar a la familia de esa persona dónde recoger los restos de su cuerpo, porque lo vamos a matar. Imagínense nada más lo que dice el sheriff, el jefe de la policía. Como si estuvieran anunciando una reforma legal de si me hablas, te mato. Ese es el sheriff. Esa es, amigos, ya la nueva criminalización en donde pues estamos viendo precisamente pues estos hechos. En San Antonio, donde hay cientos de inmigrantes que fueron esposados con cinchos de plástico adentro de un juzgado federal, ¿eh? Entre ellos menores de edad, de 12 años. En Omaha, más de 70 personas fueron detenidos ayer en una planta de procesamiento de carne, incluidos familiares de funcionarios locales. En Oxnard, California, agentes de ICE también persiguieron a los trabajadores del campo en plena jornada. Que acaba de sacar Donald Trump un anuncio que supuestamente ya no los iba a perseguir. Y miren lo que estaban haciendo ayer apenas. Muchos de ellos llevaban 20 años adentro de los Estados Unidos. Lo está haciendo en los estados opositores a su partido político. ¿Para qué? Para quebrar sus economías. Trump sabe perfectamente que esos estados sin inmigrantes quiebran. Y eso es lo que quiere, que quiebren. Porque son gobernados por un partido político de oposición al suyo. Es cruel, pero es lo que busca. Entonces, no se trató de redadas quirúrgicas, no se trató de operaciones contra criminales, fueron acciones coordinadas, amigos, ¿para qué? Para sembrar miedo en las comunidades enteras, en las comunidades hispanas. Y lo más grave, pues es que todo esto pasa mientras Trump insiste en que los que protestan son enemigos de la patria. Así lo dijo tal cual, que los que protestan odian a los Estados Unidos. No, que no se confunda. Lo odian a él. Es el presidente menos querido de la historia de los Estados Unidos. Pero ahora resulta que en el país de su majestad, odiar a Donald Trump es odiar a los Estados Unidos. ¿Se acuerdan de ese rey francés que dijo, el Estado soy yo? Pues ese es Donald Trump. El Estado es él. Y si alguien lo critica, pues es antipatriota y es enemigo de la patria. Y no está diciendo eso en corto, lo dijo en un acto oficial. Y al mismo tiempo que lo dice, pues manda precisamente a la Guardia Nacional
a reprimir a todos los disidentes, como buen dictador, mientras celebra con este desfile militar para honrar su cumpleaños. Nunca se había visto algo así, amigos, en la historia reciente de los Estados Unidos. Nunca se había ordenado una movilización así de tropas en más de 20 estados simultáneos. ¿Para qué? Para prevenir que alguien protestara contra Donald Trump. Nunca hubo un presidente que hubiese coordinado así un aparato tan represivo con ese nivel de brutalidad como el que vimos ayer en Estados Unidos. Cuando nos quieren vender esas imágenes de que en Rusia se reprimen las protestas, y hemos visto estas imágenes donde hay represiones de protestas, nunca habíamos visto represiones de protestas en tantos puntos. Ayer vimos, amigos, más de 2,000 ciudades protestando y en muchas de ellas represiones masivas. Casi en todo el país, no nada más en la capital. ¿Para qué? Para que no le aguaran su fiestecita patriótica de su cumpleaños. Por eso sale este movimiento de No Kings que pues salió, se hizo viral. Se hizo viral porque la gente ya está harta precisamente de la represión, está harta de las políticas de ICE, por supuesto que está harta de las deportaciones, de la brutalidad policíaca, de la represión migratoria, de la discriminación basada en tu color de piel, porque tú puedes ser ciudadano estadounidense, pero te van a detener 10 veces al día si te metes en un mal lugar o te topas con ICE, nada más porque no te vio lo suficientemente norteamericano como Melania Trump, que ni siquiera en los Estados Unidos nació, pero ella se ve más estadounidense que yo no soy estadounidense, pero por ponerles un ejemplo en el color de piel, ¿no? Entonces, por supuesto que el estadounidense está muy molesto. Y la militarización de la política y toda la impunidad con la que se está criminalizando precisamente a quienes disienten de Donald Trump, a quienes sin violencia salen y protestan, a quienes sin provocación sostienen una pancarta, porque no están de acuerdo que sus impuestos se gasten de esa forma. Y Trump quiere imponer eso. Él quiere el caos, lo necesita. Es su manual de gobierno. Lo que hace es provocar, recibir una reacción. Después de que recibe la reacción, se victimiza y entonces ya, palo. Responde con mano dura. Nada más que esta vez, fíjense en esas imágenes, no le funcionó. Esta vez no hubo reacción. Esta vez la gente no cayó. Y por eso Trump está tan desesperado. Por eso mandan al sheriff a hablar de restos humanos. Por eso Ron DeSantis justifica los atropellos. Porque sabe que el silencio del pueblo es lo único que le funciona. Una sociedad callada que no protesta. Y eso no existe para él en estos momentos. Estamos frente a un parteaguas, amigos, en donde no porque sea la primera vez que haya protestas. Alguien me va a decir, eso no es nuevo. Sí, lo nuevo no es que alguien proteste en los Estados Unidos. Lo nuevo es que le echen de plano a la Marina, a la Guardia Nacional, a los Marines, que pongan francotiradores en los techos, que los gobernadores digan, atropéllenlos donde los vean. Eso sí que es nuevo. Y encima de este clima de violencia, precisamente ayer vimos el asesinato de un congresista disidente de Donald Trump, pues las cosas se agravan. De eso vamos a hablar más tarde. Pero entonces ya estamos hablando de un país que le está diciendo a su presidente que no va a permitir que convierta su democracia en una dictadura militar. Y si no lo frenaron ayer, amigos, si ni los propios republicanos lo están parando, si no le limitan, si no le ponen un hasta aquí, pues entonces esto ya se va a salir de control por completo. Porque los que salieron ayer precisamente lo hicieron sabiendo que podían ser atropellados, que los podían matar de uno de esos francotiradores que estaban afuera, que estaba la Guardia Nacional apuntándoles, con balas de goma que bien que te sacan un ojo, o te lesionan, con gases lacrimógenos. Y eso, amigos, en un país como Estados Unidos, pues que es el país de la libertad, nos habían dicho, en donde ahora tienen que hacer una resistencia civil para luchar por su derecho más mínimo a expresarse, pues es un retroceso brutal en la historia de los derechos civiles. Si quieren, por cierto, seguirse enterando de esto que no nos dicen los noticieros, nos ayudan mucho suscribiéndose al canal. La censura está todo lo que da, sobre todo en Facebook. Estamos súper censurados ya en la página de The Mexican Family. Por eso estamos en la otra página de Victoria Alba en vivo. No sé cuánto vaya a durar esa censura, si ya es permanente. ¿Cuál fue el problema en Facebook? Compartir las imágenes de
lo que estaba sucediendo en Los Ángeles. Fue un video en donde ni siquiera donde ni siquiera ese segmento en donde se ve a la Guardia Nacional agarrando a garrotazos a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes. Eso. ¿Por qué? Porque no quieren que veamos estas imágenes. Hoy estamos en el día 3 de estas explosiones que siguen. No estamos hablando de lo que pasó ayer ni antier. Hay nuevas explosiones en Israel. También hay nuevas explosiones en Irán. Hay sirenas que están sonando en Teherán, también en Tel Aviv. Hay muertos en Irán, también en Israel. Refinerías en llamas. Hoy amanecieron con un escenario bastante apocalíptico en solo 3 días. 3 días, amigos, y ya estamos en medio de una guerra en toda forma. Ya ni siquiera diríamos que es una guerra encubierta. No es una guerra escondida, ya es declaradamente una guerra formal entre Israel e Irán. Si alguien cree que esto se iba a calmar con una condena de Naciones Unidas, pues yo creo que esto ya es un punto de no retorno, y lo que acabamos de ver con los nuevos ataques de hace unas horas lo confirman. Estamos hablando de estos recientes ataques. Por supuesto, déjenme mostrarles lo que ha pasado en las últimas 12 horas, en donde se reportan más ataques con drones. Hay amenazas nucleares. De hecho, Israel acaba de pedirle ayuda a Estados Unidos ante la andanada de misilazos que Irán está lanzando sobre el territorio israelí, sobre Tel Aviv. Ante la incapacidad de poder parar estos ataques solos, ya ha pedido Israel ayuda formalmente a Estados Unidos. También acaban de lanzar desde Israel por tercer día consecutivo su bombardeo dentro del territorio iraní. Este es un tema diferente porque no han cesado tampoco de lanzar ataques y contraataques, pero el problema de la seguridad en territorio de israelí ya se ha salido de control porque no han podido contener los ataques de Irán. De hecho, ya hace unas horas se registraron nuevas explosiones en Isfahan, que es la sede provincial del Ministerio de Defensa. No estamos hablando, amigos, de ya algo que se da en las lejanías de Israel. Incluso en la propia sede del sistema de defensa israelí, en el corazón del aparato militar también iraní, se están dando estas recíprocas estrategias de contraataques y ataques. Ya estamos viendo columnas de humo que se están elevando en muchas petroleras, por ejemplo, en Shiraz y en Teherán, en territorio iraní. Israel acaba también de atacar estaciones de petróleo. Los satélites también ya están confirmando en estos momentos impactos en instalaciones energéticas de Irán que son claves. Los medios iraníes, de hecho, ya están confirmando las primeras imágenes antes de que todo esto se saliera de las manos. Por supuesto, Irán ha escalado este conflicto después de que recibiera nuevos bombazos de Israel en sus estaciones energéticas. Pues Irán lanzó una respuesta contundente que tampoco se hizo esperar. Durante la madrugada, mientras todos dormíamos, en Israel se registraron nuevas oleadas de misiles
drones en varias ciudades israelíes. No estamos hablando, amigos, de zonas deshabitadas, estamos hablando de zonas que se supone que Israel tenía sumamente blindadas. Estamos hablando de Haifa, que es el principal aeropuerto y también es una zona de grado militar que se supone que estaba sumamente blindada. Irán ha logrado penetrar precisamente con sus misiles esta zona. También ha bombardeado Irán en la noche de hoy Tel Aviv. También bombardeó Bat Yam, también bombardeó Tamram y Rehovot. Ya se reportan hasta este momento confirmados 10 muertos en territorio israelí. Se espera que esta cifra, por supuesto, va a escalar muchísimo más porque hay más de 200 personas pues heridas. No se sabe la gravedad de las heridas de estos civiles de ambos lados, tanto de territorio iraní como israelí. Hablamos de decenas de edificios en Israel que están totalmente destruidos. Muchos videos incluso en territorio israelí están mostrando ya pues las escenas desde el cielo y en Israel se ve un impacto ya devastador en zonas residenciales de Israel, donde pues queda como evidencia que la cúpula de hierro israelí no está siendo suficiente y esa es la principal razón por la que hoy Netanyahu le está pidiendo ayuda a Estados Unidos. Vamos a ver también un video porque aparte de la ayuda que se ha estado solicitando, ya hay nuevas amenazas de Israel para que esta guerra pronto escale a un siguiente nivel. Israel afirmó el sábado que quiere atacar todos los sitios del régimen iraní, asegurando tener el apoyo manifiesto del estadounidense Donald Trump en su segundo día de bombardeos contra la República Islámica, quien prometió una respuesta más fuerte. El objetivo de Israel es desmantelar las capacidades militares y nucleares de su archienemigo. Muy pronto verán aviones israelíes, nuestra fuerza aérea, nuestros pilotos, en los cielos de Teherán. Atacaremos todos los lugares y todos los objetivos del régimen de los ayatolás. Lo que han sentido hasta ahora no es nada comparado con lo que sentirán bajo la fuerza de nuestro brazo en los próximos días. Israel asegura que dispone de información de sus servicios de inteligencia según la cual Irán se está acercando a un punto de no retorno en su avance por desarrollar una bomba atómica. El gobierno de Israel advirtió que Teherán arderá si Irán sigue disparando misiles contra su territorio. Los aviones de la Fuerza Aérea están completando una ola de ataques contra industrias militares estratégicas, objetivos del programa nuclear y figuras importantes en el liderazgo terrorista iraní. Estos son objetivos significativos que están en el corazón de Irán y sus ramas terroristas. Irán acusó a Israel de precipitar a Oriente Medio en un peligroso ciclo de violencia y de socavar las conversaciones entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear iraní. El presidente iraní Masoud Pezeshkian, cuyo país niega estar fabricando armas nucleares, advirtió el sábado que la respuesta militar de Irán será más fuerte si Israel persiste en sus bombardeos. Omán, que interviene como mediador entre Estados Unidos e Irán en ese diálogo, anunció que no celebrará la nueva ronda de reuniones previstas en su capital, Mascate, entre ambos países el domingo. La escalada militar entre Irán e Israel, separados por más de 1.500 kilómetros, hace temer un conflicto a gran escala en la región, según los expertos. Fíjense que bien dicen que en política la forma es fondo y en geopolítica también. Yo me he estado dando cuenta que están proliferando mucho en Fox News, en BBC, en todas estas televisoras, en CNN, imágenes como esta. Déjenme mostrarles los últimos segundos que ustedes acababan de ver. No sé si lo notaron, pero en todas las zonas de devastación que hay en estos momentos en territorio israelí, que ya son innegables, los camarógrafos están grabando esas escenas que parecieran pues una zona más de Palestina, de la Palestina devastada, y están poniendo la bandera de Israel. Esa bandera se ve que no estaba ahí, la ponen para grabar, para la locación, para que el público entienda muy bien que se está tratando de una agresión hacia Israel. ¿Qué mensaje quiere mandar esto, amigos? Pues quiere mandarnos un mensaje de mostrarnos cuál es el daño del lado israelí, una estrategia muy poco vista, porque usualmente Israel siempre negaba los daños que se hacían sobre su territorio para mostrar esta imagen de fortaleza. Pero en esta ocasión ya no lo estamos viendo. En esta ocasión, encima de que lo muestran, también le ponen la bandera enfrente, que se ve que es colocada porque si hubiera estado ahí en el momento de la explosión,
pues evidentemente se hubiera hecho añicos la bandera, hubiera salido volando. Miren nada más estos últimos segundos del video de AFP, chequen ustedes eso y van a ver, pongan atención cuando vean CNN, Fox News, BBC y van a ver este mismo patrón. Siempre llegan y ponen las banderas detrás de la zona de devastación. Israel afirmó el sábado la escalada militar entre Irán e Israel, Mascate, entre ambos países el domingo. La escalada militar entre Irán e Israel, separados por más de 1.500 kilómetros, hace temer un conflicto a gran escala en la región, según los expertos. ¿Ven? Es más, el encuadre es perfecto, ¿eh? Si ustedes se fijan, bueno, para los que conocen de producción cinematográfica o de fotografía, pues cuando van ustedes a hacer un encuadre, siempre se divide por tercios la imagen, ¿no? Entonces, en el primer tercio está siempre el encuadre de la bandera de Israel y dejan los otros 2 tercios. Y van a ver ustedes la ubicación de tercios exactamente igual. Nunca está en el segundo tercio ni en el tercer tercio, está en este primer tercio. Eso difícilmente es coincidencia, ya hay una línea, ¿eh? Entonces, ¿para qué es esa línea editorial? Yo no lo sé, pero ya estoy viendo mucho eso. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Pero en esta ocasión sí se están mostrando los daños que son reales y que no los niega Israel. Hay sirenas sonando, hay gente que no alcanzó a llegar a los refugios, eso es cierto. Y lo más grave es que pues no solamente se está viendo la intensidad de la destrucción sobre Israel en estos momentos, sino la precisión. Irán, por cierto, ha dicho que también este apenas es el inicio, que estos misiles que ha lanzado sobre Israel son sus misiles menos letales, que su fuerza letal ya está lista. Hablamos de misiles que tienen una capacidad de ojivas que puede destruir ciudades enteras, ¿eh? Recordemos además que a diferencia de Irán, Irán es un territorio enorme. Israel es un territorio muy pequeño y densamente poblado. Ese es una vulnerabilidad muy grande. Entonces, lamentablemente, ¿esto qué quiere decir? Que al igual que como pasó en Palestina, cuando tiran estos bombardeos, no son ataques selectivos. Al ser una población densamente poblada, se exponen a que pase lo que ellos han hecho con Palestina, que asesinan a miles de inocentes. Esa es la gravedad de la situación de lo que hoy se está viendo en Tel Aviv. Por eso es preocupante, porque hay mucha gente que está atrapada en este conflicto en ambos lados, en el lado iraní y en el lado israelí, que no es un partido de fútbol, ¿eh? Como alguien decía aquí al inicio de los comentarios, yo le voy a Israel y otro decía yo le voy a Irán, ¿no? Pues si no es el América y el Cruz Azul, esto es una guerra y hay mucha gente que se queda ahí atrapada. Entonces, por cierto, una aclaración, no voy a contestar comentarios pendejos, ¿eh? Entonces, si viene alguien aquí con fanatismos religiosos o vaticinaciones proféticas, esto es geopolítica, no vamos a leer ese tipo de comentarios ya. Lo que vamos a analizar es la información de los hechos tal cual como ha estado ocurriendo, que es esa, los objetivos que han sido golpeados con una puntería que por cierto está dejando muy claro que Irán no está improvisando y que, repito, esta estrategia mediática que vemos en la BBC, en Fox News, en CNN, de no solo negarlo, sino dejarnos muy en claro que son, ya nada más falta que pongan un periódico con la fecha enfrente, es decir, llegan, montan las banderas, etcétera. Es decir, no hay negación sobre el daño. Entonces, es un peligro real, ¿eh? Y el problema es que este peligro está escalando. Y en medio de todo esto, pues también Israel dice, esto no se va a quedar así. La noche de ayer, por cierto, Israel también atacó un depósito de petróleo en Sharan, que está muy cerca de la capital de Irán, muy cerca de Teherán. Explotó y ardió por horas, obviamente. Entonces, muchas fuentes satelitales ya están confirmando también los impactos en estas instalaciones nucleares. También en Hizfaná, Israel no ha dejado de atacar instalaciones nucleares iraníes, algunas de las fuentes que ustedes pueden revisar. Entonces, este conflicto se está saliendo de control por ambos lados, ¿eh? Y pronto, si uno no respeta, el otro tampoco. Y si uno no respeta zonas civiles o militares, el otro tampoco va a respetar zonas nucleares o civiles, y así va a ir escalando. Y de los dos lados va a haber devastación y daño civil. Nadie va a ganar realmente, ¿eh? Nadie puede ganar entre una guerra entre Israel e Irán. Sobre todo porque Israel, como ya lo vimos, ha pedido ayuda a Estados Unidos. Estados Unidos no solamente ya le dio ayuda, ya se está confirmando y pueden ustedes ver
en varias de las fuentes ahí que el daño ha sido menor todavía al esperado, porque de por sí el daño que está causando Irán sobre Israel es real y es grave, pero hubiese sido peor si Estados Unidos, que ahí lo pueden ustedes ver en esta nota que acaba de pasar, déjenme, me regreso, Estados Unidos le está ayudando a Israel a interceptar esos misiles lanzados por Irán. Y aún así llegan misiles de Irán y causan una devastación total. ¿Qué quiere decir? Que sin la ayuda de Estados Unidos, pues estarían perdidos en este momento porque el daño sería exponencialmente mayor. Y ya estamos jugando aquí, además, con fuego radioactivo, porque mientras esto pasa del lado de Israel, del lado de Irán, siguen apuntándole a las plantas nucleares, ¿eh? Entonces ya eso es un riesgo de un nuevo Chernobyl. A eso le están tirando. Y en términos de víctimas, pues ya estamos viendo que el balance es brutal. Hay reportes cruzados de lado y lado, ¿eh? Se habla de entre 78 y 128 muertos. Entre ellos, por supuesto, del lado iraní. Y ahí tienen ustedes algunas de las imágenes que rondan porque recordemos que esto inició con el ataque de Israel sobre Irán, que mató a mandos militares, asesinaron a científicos nucleares el viernes, también zonas civiles. Irán prometió una respuesta y responde de la misma manera, ojo por ojo, vuelve a atacar zonas civiles, pero ahora en territorio israelí. Muchos medios iraníes, de hecho, ya están hablando de que pues, las instalaciones nucleares en Irán que salieron afectadas tenían relación con el programa nuclear civil. Ojo con esto porque lo que dice Irán en su defensa es que era un programa nuclear civil. De hecho, yo estaba viendo en la mañana una intervención que a mí me pareció por demás interesante del ayatolá Ali Khamenei, en donde decía, déjenme ver si se las puedo poner por aquí, con todo gusto, porque el programa nuclear iraní que atacó Israel, pues en teoría había sido auditado ya múltiples veces por la propia OIEA. La OIEA que había dicho pues que era un programa nuclear en orden con objetivos de desarrollo civil. Es decir, ¿qué tipo de utilidad le estarían dando a esto? Pues evidentemente estamos hablando, por ejemplo, de desarrollar energía nuclear como la planta Laguna Verde y también otro tipo de programas o desarrollos. Lo que dice, en cambio, en su defensa Israel es que no era cierto, que supuestamente estaban desarrollando bombas nucleares. Bueno, probablemente lo sea. Repito, también hay que decir en honor a la justicia y a la verdad que Israel tiene un programa nuclear en Dimona desde hace décadas y ellos enriquecen uranio para fines militares, tienen bombas nucleares, se estima que tienen entre 80 a 200 bombas nucleares. Entonces me parece que no hay una reciprocidad en esto, pero más allá de eso, pues también estamos hablando de un desastre que puede terminar mal, ¿no? Y en este contexto, pues ya las amenazas no están parando. El propio canciller iraní dijo hace unas horas que si Israel no detiene esos ataques a sus plantas nucleares, pues las respuestas van a ser devastadoras. Y lo dijo con mucha frialdad diplomática, porque ellos están dispuestos a escalar este conflicto a otro nivel. Y eso ya nos queda muy claro. El problema de todo esto es que esa escalada va de ambos lados, no va solamente de un lado del conflicto, porque los dos están en la postura de que al son que me toquen bailo. Tanto, por supuesto, Irán como Israel. Breaking news. Iran has just struck Israel with a counterattack that is 20 times. Perdón, que aquí les estoy buscando el video que les dije del ayatolá, en lo que platicamos, por cierto, para ponérselo, porque me parece que también es importante. Digo, ya conocemos, y fíjense que esto es algo que quiero decirles, ya conocemos cuál es la postura y nos queda muy claro de Benjamín Netanyahu, porque cuando él hace una intervención, pues todos los medios la replican. El problema es que no es así cuando se trata de las posturas del ayatolá Ali Khamenei, porque están hasta censuradas, simplemente no se pueden reproducir. A veces las pone uno y no le dan cobertura. Entonces, por eso yo sí creo que es importante pasar aquí sus intervenciones también, porque de esa manera nosotros podemos tener pues las dos caras del conflicto, ¿no? Sobre todo qué dice una parte y qué es lo que dice la otra parte, porque ya hay más objetivos listos. Israel ya ha dicho
que va a atacar todos los objetivos nucleares que existen en Irán. No solamente lo dijo, sino también dijo, como ustedes vieron en el video de nuestros amigos corresponsales de AFP, que tienen la bendición de Donald Trump para hacerlo. Miren, les voy a pasar el video de lo que dijo el ayatolá Ali Khamenei el día de ayer y ahora les explicamos, lo siento, no está traducido, no tenía yo contemplado ponerlo, pero creo que es importante también ver qué tiene que decir la otra parte en el conflicto sobre esto, porque a mí me parece una acusación por demás interesante. Parece que tenemos algunos problemas aquí en reproducir el clip, pero se los puedo comentar en lo que dice el ayatolá Ali Khamenei, que aquí lo estoy viendo en pantalla yo. Dice, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que no tiene Estados Unidos, no quiere que nosotros tengamos nuestra propia energía nuclear. Ellos lo que quieren es que nosotros dependamos de su energía nuclear, que no tengamos nosotros cómo defendernos, cómo fabricar nuestra propia energía y depender de la energía occidental. Si en un momento podemos pasárselo, con gusto lo hacemos, porque me parece que es importante también ver qué es lo que está en juego, porque es lo mismo de siempre, ¿eh? Estamos viendo que de ambos lados hay llamados a la calma, hay llamados a pues desescalar este conflicto, pero cuando se llega a la hora de hacer algo, pues nadie hace nada. Esa es la realidad. Nadie hace nada para intentar desescalar este conflicto que hoy pues se ha salido totalmente de control. Miren, parece que ya estamos aquí de vuelta. تنیسازی داشته باشه یا نداشته باشه به شما چه؟ حرف اول آمریکایی ها این است که شما اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشه. ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشه. A ver, hasta ahí vamos bien, dice por aquí el ayatolá. ¿Cuál es la primera demanda de Estados Unidos? ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos de nosotros? Pues de entrada lo que quieren es que nosotros no tengamos capacidad nuclear, que nosotros no podamos tener capacidad nuclear, dice. Pero vean cuál es su acusación siguiente. شما در رادیو دارو به ما احتیاج داشته باشید، در انرژی به ما احتیاج داشته باشید، در دستگاه آب شیرین کن به ما احتیاج داشته باشید، در دهها رشته مهم دیگر به ما وابسته باشید. اصلا صنعت هسته‌ای نداشته. ¿Qué dice? Y esto me parece que, bueno, hay que decirlo porque tiene razón en esto, amigos, también. El programa de energía nuclear, cuando se hace déjenme asomarme por aquí, en otro contexto que es civil, como la OIEA, porque ojo con esto, yo puedo decir que Irán en realidad tenía enriquecimiento de uranio para fines militares, pero la OIEA, que es una institución independiente que se encarga de auditar precisamente la energía nuclear para que no sea con fines bélicos, le ha hecho miles de inspecciones a Irán y habían confirmado que no era con esos fines. El programa nuclear con fines civiles es para, por supuesto, poner electricidad en los hogares, pero también para tener sus propios equipos, por ejemplo, de rayos X o para tener para fines médicos. Y entonces lo que está diciendo el ayatolá es que lo que Estados Unidos quiere es que Irán tenga una dependencia permanente de Estados Unidos en todo este tipo de energía y que dependan de ellos y no desarrollen la suya. Vamos a seguir viendo la siguiente acusación que hace. سردمداران بی‌ادب و گستاخ آمریکا این خواسته رو با زبانهای گوناگون تکرار میکنن. طرحی که آمریکایی‌ها ارائه کردن 100% ضد ما میتوانیم است. Bueno, pues ahí lo vieron ustedes. Lo que dice básicamente es que es una postura arrogante de los Estados Unidos y de Occidente, que lo que quieren es sumir a Irán para que no tengan tecnología, para que no tengan su propio desarrollo tecnológico y dependan casi en su totalidad
de los Estados Unidos y de Occidente. Y el único, amigos, que aquí vemos que sí está moviendo las fichas concretamente detrás de la baranda sin que le pegue mucho el sol, pues es el presidente Donald Trump, porque la Casa Blanca acaba de advertirle a Irán precisamente lo que decía el ayatolá, que si llega a tocar intereses estadounidenses, aunque sea de refilón, pues la respuesta será, y cito, sin precedentes. Así lo dijo Donald Trump, a la vez que Trump también dejó claro que él quiere que ambas partes, quiere que hagan un trato, nada más que eso se ve ya cada vez más imposible cuando el mismo Irán ha cancelado la siguiente ronda de negociaciones después del bombardeo de anoche de Israel, al cual Irán también lanzó otro bombardeo de regreso. Se cancela la sexta ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Omán. Irán dice que Israel lanzó este ataque para sabotear un acuerdo entre Irán y Estados Unidos y forzarlos a la guerra. Entonces, Israel lanza estos ataques, revienta cualquier intento de solución diplomática. Lo que sí hay que decir, amigos, es que si somos inteligentes en el timing geopolítico, ¿por qué este ataque que nadie se explica? ¿Por qué Israel atacó a Irán en específico si tenían una sexta ronda de negociaciones con Estados Unidos la próxima semana? Bueno, muchos están diciendo que eso no fue coincidencia. Irán también se suma a ese discurso. Dice, el ataque lo hicieron para romper las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos. El mismo portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores lo dijo, la entidad sionista no está dispuesta a vernos llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Y es que lo que están acusando es que a Israel le estaba preocupando mucho un Donald Trump que se acercó hace unas semanas a Qatar, se acercó a Arabia Saudita, se reunió con el presidente sirio y encima estaba a punto de lograr un acuerdo de paz con Irán. Entonces hubiéramos visto a un Estados Unidos muy cercano con los enemigos de Israel, Qatar, enemigos directos o indirectos, Qatar, Arabia Saudita, por supuesto Siria e Irán, y con intereses económicos estadounidenses cada vez más metidos con los enemigos de Israel. Es lo que muchos están acusando. Y lo que más de alguna manera está haciendo ruido, amigos, díganme ustedes en el chat si ustedes creen que hay alguna relación entre esto, pero lo que sí vemos es que Reino Unido también ya está moviendo en estos momentos aviones a Chipre. No lo está haciendo por turismo, por supuesto. Reino Unido está moviendo aviones para tenerlos listos por si esto se sale de control. Francia, Alemania, Turquía, China, todos están ya llamando a reducir las tensiones. Nadie está hablando, amigos, de los que están realmente apretando los botones, porque la guerra no es una posibilidad. La guerra ya está en estos momentos en marcha. Hay una guerra declarada entre Irán e Israel. Ya hay fuego cruzado, ya hay instalaciones nucleares atacadas anoche, antenoche, ya hay represalias abiertas y lo que venga después, amigos, va a ser seguramente mucho peor en ambos lados, porque Israel por su parte está jugando a todo o nada, como siempre. Quieren destruir cualquier posibilidad de que Irán tenga su capacidad nuclear, ya sea para fines civiles o militares, pero que no la tenga. Y también cooptar su influencia regional, porque el hecho de que cerraran un trato con Estados Unidos, pues le abría un canal de comunicación que antes no tenía. Y entonces hablamos no solamente del tema del programa nuclear, ese es el gran distractor, es el señuelo que nos quieren vender para que lo compremos fácil. Pero vemos que también había una alianza con Siria, hay una alianza por supuesto con Hezbollah, hay una alianza con los hutíes en Yemen, tienen una alianza en Irán con Rusia y con China, y no le estaba gustando el hecho de que se acercara en las mesas de paz a negociar y a platicar con Donald Trump. No le hacía mucha gracia esto a Netanyahu. Por eso, pues el ataque que dicen que es preventivo, por supuesto que sí, pero era preventivo de cualquier alianza que se saliera de control geopolítico en las manos de Netanyahu. Y bueno, pues mientras todo esto está pasando, amigos, los medios occidentales están cubriendo esto como si fueran intercambios esporádicos, pero esto no es el clásico toma y daca que hemos visto en Medio Oriente, no es un capítulo más de esos. Ahora ya estamos hablando de algo muy diferente. Esta es una operación sistemática de destrucción, hay que decirlo, de las capacidades energéticas nucleares y también, por supuesto, militares de Irán. Irán, por supuesto, que también está contraatacando porque tienen con qué. Muchos analistas por eso están diciendo que esto se puede salir de control y puede tornarse en un conflicto nuclear muy rápido. Ahí está el verdadero problema, porque también hay otra sospecha que tiene Irán. Digo, Irán y todo el mundo.
y es que los ataques que Israel hizo el viernes fue con ayuda del Pentágono. Si eso se confirma, Irán se va a sentir traicionado porque al mismo tiempo que estaban planeando estos ataques, ellos tuvieron 5 rondas de negociaciones con el Pentágono, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y estaban acercándose a un acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que todo era un teatro. Entonces, si eso se llegara a confirmar y que Estados Unidos colaboraron, si eso llegara a ser cierto, aunque hubiese sido una colaboración logística, aunque como dice Netanyahu, y ustedes lo vieron en ese clip de nuestros amigos AFP, el mismo Netanyahu salió a decir que tiene el aval de Donald Trump para atacar todos los objetivos de Irán en los próximos días. Por supuesto, Trump lo niega, pero Israel dice, no, los datos y las coordenadas para atacar me las dio la NSA, los sistemas de inteligencia de los Estados Unidos. Ellos me dieron las coordenadas satelitales. Entonces, cada vez parece que Netanyahu quiere contradecir a Donald Trump, evidentemente para arrastrarlo al conflicto y decir, no, tú no te me vas, maestro, tú vienes conmigo. Entonces, ya estamos frente a un conflicto que se va a salir de control si esto se llega a confirmar, ¿eh? Y estaríamos hablando de una guerra abierta y formal ya en la región. Lo que más preocupa, amigos, es que nadie parece tener una intención real de frenar esto. Nadie se atreve a decir basta, porque detener esa escalada pues iba a implicar enfrentar a Israel. Y pocos países están dispuestos a arriesgar eso sin consecuencias diplomáticas o económicas que podrían ser enormes por los intereses que hay detrás de esto. Entonces, todo esto también pasa, por cierto, en un contexto en donde no hay que perder de vista a Yemen, porque Yemen ha estado apoyando, por supuesto, y es un gran aliado de Irán. Ya ha intervenido precisamente con misiles lanzados desde territorio hutí. Se habla muy poco de esto, pero Irán no está atacando solamente, está atacando también junto con Yemen. Entonces, estos misilazos, estos bombazos que han llegado a Israel, vienen no solamente desde territorio iraní, también vienen de Yemen. Y no se extrañen ustedes que pronto veamos estos ataques también desde Líbano o desde Siria o desde Irak con las milicias chiitas. Pero si acaso llevara a haber una sola andanada de misiles coordinados por estos frentes, sería el fin, ¿eh? Porque esta especie de eje de resistencia pues ya estaría golpeando y rodeando al mismo tiempo a Tel Aviv. Y si solamente con Irán y Yemen ha sido difícil parar los misiles, en este frente simultáneo sería prácticamente imposible. Defender el espacio aéreo de Israel necesitaría, por supuesto, más aliados que el de Estados Unidos. Eso podría darnos una explicación que tendría mucha lógica de por qué Reino Unido está moviendo aviones a Chipre. Precisamente podría ser para esta eventualidad que se ve venir de una escalada en los que podría estar metido Israel en un problema enorme. Estamos hablando, amigos, de que hasta este momento ya hay, repito, cientos de muertos en las últimas 72 horas. Y es apenas el tercer día. Hay familias evacuadas ya en Tel Aviv. Hay un escenario fuera de control también en Irán. Hay un riesgo nuclear también. Y todo esto pasa, bueno, lo de los depósitos de crudo también que fueron aparatosos, por supuesto, las imágenes. Entonces, no se trata de un conflicto menor. No se trata de algo que esté sucediendo a miles de kilómetros. Esto nos va a afectar a todos, en nuestros bolsillos, en el precio del petróleo. A otros lo van a pagar más caro que con eso, lamentablemente, con su vida, porque estos conflictos siempre cuestan miles de muertos civiles. Y si esto se sale de control, amigos, ¿quién creen ustedes que va a regresar eso a la normalidad? Nadie. Una vez que esto se salga de control, ya nadie puede evitar una guerra de Medio Oriente, que es la que todo el mundo quería nunca ver. Entonces, es un cambio de fase, ¿eh? Y si no lo entendemos, pues estamos cometiendo los mismos errores que vimos en Irak, en Afganistán, en Libia, pero ahora todo eso junto, ¿eh? Todo eso junto. Por eso estamos aquí, por eso estamos en este canal. Si les gusta mantenerse al día sobre lo que está pasando, los invitamos a suscribirse para mantenerse al tanto.
tal amigos? Bienvenidos, feliz domingo, gracias por acompañarme. Las imágenes que vimos en el intro, la primer parte del desfile militar es ese maravilloso desfile militar de casi 500 millones de dólares, si no es que un poco más, porque por supuesto el gobierno ha ocultado las cifras reales. Y la segunda parte, en donde aparece el tren, esas vías férreas no son de México, no son de Latinoamérica, no son de Siria. Son de Estados Unidos. Esas son las condiciones de algunas vías férreas en Estados Unidos. Y los después que vimos, las pequeñas casas de cartón, déjenme decirles también que no es Siria, Afganistán o Palestina, ni ningún país en Latinoamérica. Es Estados Unidos. Nadie en su sano juicio hace un desfile militar millonario para celebrar su cumpleaños si no está desesperado por obtener respeto. Y eso es exactamente lo que vimos con el presidente de Estados Unidos, que se gastó una fortuna en tanques, en helicópteros, en soldados disfrazados de la guerra de Vietnam y hasta una banda marcial, solo para terminar dando lástima frente a grandes espacios de gradas completamente vacías. Aunque muchísimos medios trataron de maquillar estas tomas, de hacer tomas muy cerradas, en espacios donde había más gente, porque sí, había zonas en las que había gente. No vamos a decir que todo el desfile estuvo cerrado, pero ellos contemplaban tener cerca de 200,000 personas y no las tuvieron. Se suponía que iban a ser, les digo, 200,000 personas. Esa era la cifra que estaban manejando desde la Casa Blanca. Pero según tomas aéreas que salieron en C-SPAN y en MSNBC, no llegaron ni 10,000 personas. Y eso contando todo el personal de seguridad, los organizadores, la prensa y los turistas que por accidente, ya saben, pues ahora sí que valga la redundancia, andaban turisteando y pues ya les tocó el desfile, pues vamos a asomarnos a ver qué está pasando. Si hubieran, no sé, si no hubieran hecho nada, yo creo que hubiera habido más gente en las calles caminando por esa zona que con su maravilloso desfile militar. Y mientras este circo se estaba llevando a cabo, pues ya saben, Donald Trump estaba ahí con su cara de funeral, ya saben, su cara estirada. Las cámaras estaban captando filas y filas de sillas vacías de soldados marchando para nadie. Y en un ambiente que, más que patriótico, parecía un simulacro muy, muy mal ensayado. Esa imagen no es un meme, amigos, es literal, lo que vieron millones en vivo. Trump parado, solo saludando al aire, frustrado, porque ni con todo el dinero, ni con toda la parafernalia y toda la propaganda gubernamental logró movilizar a su base, logró tener las 200,000 personas que esperaba la Casa Blanca. El tipo pensó que iba a tener en su momento, ya saben, estilo Norcorea de Kim Jong-un, con masas uniformadas, vitorreando su nombre, llevándole flores, poniéndolas enfrente de él como una ofrenda. Y bueno, terminó siendo el cumpleaños más deprimente que ha tenido un mandatario en la historia moderna de Estados Unidos. Y esto es muy importante no pasarlo por alto, porque esto no fue un evento aislado. Esto fue un intento de legitimarse con símbolos militares, de venderle la idea al pueblo estadounidense de que sigue teniendo control absoluto del país y que cuenta con el respaldo del pueblo y del ejército. Pero la realidad lo desmintió. En tiempo real, con un cachetadón de realidad, pero es tan egocéntrico que ni siquiera lo vio. Las gradas vacías fueron el principal termómetro, el termómetro que está sintiendo en este nivel de aislamiento en el que se está encontrando. Ni siquiera los suyos aparecieron, amigos, o sea, ya da tanta vergüenza que ni su propia base de votantes quiere estar con él. Ni sus donadores más leales estuvieron en la foto. Y eso ya no es casualidad. Hay un hartazgo, incluso dentro del mismo partido republicano. Hay encuestas recientes de Quinnipiac y Reuters Ipsos que ya registraron un aumento del 11% de la desaprobación entre votantes conservadores. Solo en las últimas 3 semanas. Estos no son datos viejos, ¿eh? Ahora, lo que termina de ponerle el moño o la guinda o la cereza en el pastel es esta escena absurda de que el desfile no solo fue un show autoritario, también fue un escaparate de patrocinadores privados. Una vergüenza. ¿Dónde se ha visto esto, amigos? De verdad. Literalmente, cada división militar que pasaba traía sponsors. Así como, traída a ustedes por alguna empresa. Sonaba como una transmisión de estas de fútbol, ya saben, cuando están las televisoras locales y está el fútbol y le dicen, esta transmisión está siendo patrocinada por
un refresco. Esta transmisión está siendo traída a ustedes por una marca, la que ustedes quieran, de su país. Así, literalmente, así estaba el ejército de Estados Unidos. Este bloque es presentado por Coinbase. Háganme el favor. Luego, otro segmento patrocinado por Palantir, una de las compañías más cuestionadas por su recolección masiva de datos personales. Está vendiendo el ejército estadounidense al mejor postor. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿desde cuándo el ejército de un país democrático que defiende la democracia en el mundo tiene patrocinadores como si fuera un evento deportivo? Como si fueran las Olimpiadas. Lo dijo Paul Rieckhoff, veterano de guerra y fundador de Iraq and Afghanistan Veterans of America. En un post de X, nuestro ejército no debe tener patrocinadores corporativos. El único respaldo que debe de tener es el pueblo, no de Silicon Valley ni de las empresas de criptomonedas. Y es que así debe de ser, amigos. Lo dijo un exmilitar, no lo digo yo, porque ya van a venir las molleras sumidas a decir, es que tú odias a Donald Trump. No, amigos, es que el ejército no se le vende al mejor postor. Se supone que el ejército es ajeno a Coca-Cola, a Pepsi, a Coinbase, a todas esas empresas, porque el ejército es parte del pueblo, es parte del gobierno y no se anda vendiendo al mejor postor, porque si no al rato vamos a ver entonces que los uniformes van a traer los logotipos de las marcas. Imagínense esto, ahora como los partidos de fútbol, al rato van a tener Bimbo, Coca-Cola, Pepsi. ¿Qué circo es este? Y no solo fue eso, no solo fue Coinbase. También estuvo Lockheed Martin, el mayor contratista militar del mundo. Ya lo habíamos hablado antes, de que Lockheed Martin está metido en eso. Bueno, con el gobierno de Biden eso no nos quedaba duda. ¿A quién le compraban todo el armamento que se estaba mandando a todos los incendios que estaba abriendo Biden, todos los frentes de guerra? Pues a Lockheed Martin. De ahí venía su secretario de defensa, de la industria armamentística. Ahora estamos viendo que se está armando shows por todo porque el secretario de defensa ahora de Estados Unidos es un ex reportero de Fox News. Entonces vemos cómo pues todo tiene lógica. En el gobierno de Biden había guerras porque su secretario de gobierno venía de la industria armamentística y hoy vemos que hay patrocinadores para el ejército porque su nuevo secretario de defensa pues viene de la farándula. Ya no me quiero imaginar, al rato va a poner ¿a quién? ¿A un actor de Hollywood para tener más vistas en el mundo? No, de reírse. Y luego, Palantir, que trabaja codo a codo con el Departamento de Seguridad Nacional para alimentar bases de datos de perfiles migratorios, obteniendo el historial médico, la ubicación en tiempo real y toda la información que se puede rascar de cada ciudadano estadounidense. O sea, amigos, el desfile sirvió de escaparate para venderle al mundo un modelo de gobierno que mezcla armamento, control digital, represión e imagen mediática. Es un Frankenstein, pero un Frankenstein orwelliano, con estética de TikTok y con presupuesto del Pentágono, con una estética de las redes sociales, de lo que se está vendiendo, el trending del momento, como le dicen. Y todo esto pasó el 14 de junio, que no solo por casualidad es el cumpleaños número 79 de Trump, sino saben también que es el Día de la Bandera en Estados Unidos. Y lo más grotesco de todo esto es que el Departamento de Defensa, en su publicación conmemorativa en redes, usó la bandera rusa. Ay, amigos, ¿es en serio? ¿Ni siquiera reconocen su propia bandera? Y no es una broma, ¿eh? En su cuenta oficial pusieron una imagen diciendo Feliz Día de la Bandera, pero los colores eran los de Rusia, blanco, azul y rojo, en horizontal. Una mezcla de torpeza y sabotaje que sea cual sea el origen, refleja el nivel de caos que se vive institucionalmente y el nivel de ignorancia que tienen. O sea, no creo que no sepan colocar correctamente los colores de su bandera. ¿Qué clase de personas están en el gobierno? O están infiltrados o ya no saben ni lo que publican. Pero igual, ahí queda como una postal perfecta del desorden. Y mientras todo esto ocurría en Washington, bueno, pues en paralelo hubo protestas masivas en más de 20 ciudades bajo el lema No Kings o No Reyes, según estimaciones de grupos como Indivisible, Move On and Democracy Awakening. Participaron entre 10 y 12 millones de personas en todo el país, sin presupuesto gubernamental, sin $500 millones para movilizar a la gente.
En Los Ángeles, el alcalde reportó más de 25,000 personas movilizadas. En San Francisco formaron una bandera humana gigante, la bandera de Estados Unidos, no la de Rusia, no la de otro país, la bandera de Estados Unidos en la playa de Ocean Beach. En Chicago, en Idaho, en San Diego, en Minnesota, en Nueva York, también se llenaron las calles. En Pasadena, solo en una concentración se estimaron entre 5 y 10,000 asistentes. Y todo esto con la presencia policial, por supuesto, y con advertencias de riesgo tras el asesinato de esa misma mañana de un legislador estatal en Minnesota. ¿A manos de quién creen? De un extremista armado que resultó ser simpatizante de Donald Trump. Ahí están las consecuencias de la basofia que habla en redes sociales. Aún así, pues la gente salió. Y mientras millones protestaban de manera pacífica contra el militarismo y el autoritarismo, bueno, pues el desfile de Trump apenas reunió un puñado de simpatizantes. Se juntaba más gente en un accidente de carros que en su desfile. Y eso no es una percepción mía, es un hecho. Las transmisiones en vivo, las imágenes satelitales y los propios clips oficiales que hicieron lo confirman. Bueno, hasta Fox News, de donde va su flamante secretario de Defensa, intentó cubrir el evento con tomas cerradas. Cuidaditas, ya saben, donde no se vea casi que la mitad de las sillas están vacías. Pues terminaron mostrando planos donde era evidente el vacío. En redes sociales están circulando videos donde se escuchaban más el viento que los aplausos de la gente. En muchos casos, los soldados también estaban marchando frente a las filas de bancas completamente vacías. ¿Para qué movilizas tanto si no tienes gente? Qué pena por los soldados. ¿Y cuál fue la respuesta oficial? Como siempre. Viven en una realidad alterna, amigos. ¿La negaron? Lo que mejor saben hacer. Steven Schultz, el director de comunicación de Trump, publicó que las protestas fueron un fracaso de asistencia mínima y que los demócratas prefieren apoyar a criminales e ilegales antes que a nuestras fuerzas armadas. Bueno, pues es que su presidente es un exconvicto. Por eso la gente no fue, porque prefieren no apoyarlo. O sea, el mismo libreto de siempre, pero esta vez no les funcionó, porque mientras él decía eso, las calles estaban llenas y su evento vacío. La evidencia es rotunda, tan rotunda que hasta medios conservadores evitaron repetir la narrativa. Algunos simplemente no cubrieron el desfile por vergüenza ajena. Otros lo pasaron mejor sin decir nada, dejaron que la gente sacara sus conclusiones. Y eso es significativo. Otro dato también que se intentó ocultar es que desafortunadamente murió un soldado estadounidense durante las operaciones logísticas del desfile. Fue un accidente con un helicóptero Apache. Las autoridades, ¿qué creen? Dijeron que no estaba directamente relacionado con el evento. Pero el momento, ahora sí que el timing del accidente fue demasiado coincidente. Y Trump no dijo nada, ni una sola palabra de respeto, ni una condolencia a la familia. No hubo homenaje, no hubo un tuit, no hubo mención, nada. Igual que cuando murieron 4 soldados en Lituania, hace algunos meses. Silencio absoluto. Porque a diferencia de lo que presume, Trump solo se acuerda de los militares cuando les sirven para posar, cuando les sirven para hacer desfiles fracaso como el que hizo. Si se mueren, los llama perdedores. Y no lo digo yo. Eso quedó registrado en el 2020, cuando filtraron sus comentarios sobre los veteranos de guerra. Ese es el respeto que le tiene a las Fuerzas Armadas que él representa. Y hay un símbolo más que no debemos pasar por alto, amigos. En medio del desfile, un grupo de soldados estaba entregando latas de bebidas energéticas con la marca Form Energy, una empresa copropiedad de Dana White, el presidente de la UFC y aliado político de Donald Trump. Mientras tanto, un empleado de la empresa tomaba selfies con los soldados. En serio, amigos, es no mostrar ni la más mínima decencia ni el mínimo respeto a las Fuerzas Armadas de un país. No logro entender cómo los estadounidenses no están quejándose de eso. Están haciendo un circo de sus Fuerzas Armadas. Se supone que las Fuerzas Armadas de cada país se respetan y hoy vemos cómo los están prostituyendo por patrocinios. Todo esto quedó documentado por Amanda Moore, periodista encubierta que lleva años investigando el vínculo
que hay entre la ultraderecha y la industria militar. Lo pueden encontrar en su blog que se llama Surveillance State Chronicles o Crónicas de la Vigilancia de Estado. Lo absurdo de la escena no necesita explicación, amigos. Militares entregando bebidas de patrocinadores mientras se celebra un desfile de cumpleaños para un presidente. Terrible. Y la conclusión no es que Trump fracasó ese día. No solo eso. Es que ya no se puede ocultar que está gobernando desde una burbuja. Una burbuja donde el poder que lo quiere medir con tanques. El amor se compra con drones y el respeto se finge con himnos militares. Pero afuera de esa burbuja están las vías férreas como las que les mostramos. Está la gente en casas de cartón durmiendo en las calles. Lo que hay también son las manifestaciones con el rechazo. Y ese vacío en las gradas es un síntoma de lo que se viene. Una presidencia que va a estar encerrada, atrincherada, cada vez más desconectada de su propio país y de la realidad. Así que sí, se está cayendo y se está cayendo solo. Pero eso no significa que se va a rendir. No, significa que va a intentar imponer con fuerza lo que ya no consigue con apoyo, con su retórica y con su labia. Y es por eso que es tan urgente que estemos atentos, que documentemos todo, pero que lo expongamos. Porque esta batalla no es simbólica, es literal. Se están cruzando líneas que en cualquier democracia sana serían impensables. Y cada vez que lo vamos dejando pasar y lo vamos normalizando, ya no hay vuelta atrás, porque no hay nada más patriótico, queridos amigos estadounidenses, que decirle que no a un desfile vacío y decirle no a los patrocinadores del ejército. Eso es lo realmente patriótico, no irles aplaudiendo. ¿Dónde se ha visto que el ejército obtenga patrocinadores? ¿Qué están haciendo sus impuestos, queridos amigos estadounidenses? Se supone que nuestros impuestos pagan nuestras defensas, pagan la marina, pagan el ejército, pagan todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que nuestras fuerzas militares no se vean corrompidas por los intereses. Porque si no, entonces, se los repito, estamos prostituyendo las Fuerzas Armadas de un país. Se las estamos poniendo al que pague más. Se suponía, aunque sea un gusto o una historia que poco sabemos o que pensábamos que pasaba en otros lados, se suponía que los ejércitos no se venden al mejor postor. Ya sabemos que eso es otra historia y que no sé qué, pero hoy con toda la desfachatez del mundo, le están poniendo, este desfile fue traído por Coinbase, este desfile fue traído a ustedes por Palantir, este desfile fue traído a ustedes por Lockheed Martin. No, señores. Vayan ustedes a saber qué hicieron con ese dinero que les dieron para que apareciera su logotipo. Pero ese desfile fue llevado a Washington, a las calles, con sus impuestos, con el dinero que les quitan de sus cheques cada vez que cobran, ya sea semana, quincena o mes. Ese desfile fue llevado ahí con sus impuestos para inflarle el ego a un cheto que está perdiendo la realidad, a un presidente que en vez de invertir $500 millones en mejores vías férreas, que me van a decir, es que no están así desde que llegó Donald Trump. Es cierto, van a tener toda la razón los que me vengan a decir, pero es que ya estaban así cuando llegó. Es verdad. Pero también el presidente decidió gastar $500 millones en una tontería como un desfile militar para inflar su ego, en vez de invertírselo en mejores vías férreas que benefician a todos, incluidos a ellos, porque por esas vías férreas pasan muchas materias primas que se necesitan para la industria, para que siga funcionando la economía estadounidense. Pasan trenes que pueden llevar productos para el ejército. ¿Recuerdan hace unos meses el accidente de tren que hubo cuando se derramaron químicos muy peligrosos? Decían que era porque los maquinistas, las personas que trabajan para los ferrocarriles, no tenían descanso, tienen muy mala paga y encima tienen esas vías férreas. Es un trabajo de altísimo riesgo, pero eso no importa, eso no es prioridad, porque ¿saben qué? Los líquidos y los químicos peligrosos y las explosiones peligrosas de los trenes descarrilados no pasan cerca de la Casa Blanca, ni de Mar-a-Lago, ni de las zonas residenciales donde viven los magnates multimillonarios que se van a sentar con él con el sillón de $1 millón. Entonces no importa, porque todo ese mal
queda cerca de las gentes pobres, de la base de votantes de Donald Trump, a la que no le importan. 500 millones hubieran sido la diferencia para ayudar a las personas en situación de calle, para ayudar a las personas con adicciones. Y muchos me van a decir, bueno, pero porque siempre es un debate. Puede ser porque ellos decidieron estar ahí. Bueno, entonces 500 millones serían de mucho beneficio para los programas de asistencia de comida, en la que cada uno de 8 estadounidenses está. Pero las prioridades de su presidente son otras. Y hoy vemos cómo está vendiendo patrocinios del ejército, del que se supone es uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Pero nadie dice nada. Yo nunca he visto un desfile militar ruso en donde diga, esta sección del ejército la trajo Palantir o la trajo alguna empresa rusa. Yo nunca he visto un desfile militar chino en donde eso pase ni de Norcorea, ni de México, ni de ninguna parte del mundo, amigos. Porque si algo se respeta en nuestros países, son nuestros símbolos y entre ellos nuestras Fuerzas Armadas. Y hoy estamos viendo cómo al presidente no le importan las Fuerzas Armadas y no le importa nada. Está desbaratando a Estados Unidos desde la base, desde sus Fuerzas Armadas. Terrible. Muchas gracias, muchas felicidades a todos y nos vemos más adelante con más información.